Perfecto, creo que ya estamos grabando. Se nos viene un videíto, espero que no supere la media hora, por supuesto, sobre supertemporalidad. Les había dicho en el primer video que hemos subido a Leacista que quería traer este primer tema un poquito para tantear el terreno, un poquito para que conozcan también cómo vamos a estar perfilando los temas y qué es lo que quiero traer aquí a discusión para pues exponérselo y que luego ustedes me puedan dar su opinión sobre lo que yo les voy a estar comentando. Como les digo, se vienen realmente bastantes minutos, así que pueden tomar agua, pueden ir al baño si todavía no han ido, porque vamos a hablar largo y tendido sobre supertemporalidad, pero tampoco es que voy a profundizar en algunas cosas que me gustaría porque no me quiero encadenar. Como estamos empezando, tampoco te voy a obligar a verme una hora porque no es la idea tampoco, ¿ok? Con conceptos precisos y con cosas claras también es interesante porque puedes procesar la información y luego tú das tu opinión y no estamos abordando tampoco muchas cosas porque si no, entonces hay muchos sitios muchos temas de donde opinar, ¿vale? Y tampoco es la idea extendernos tanto y estar abarcando tanto. ¿Cómo vamos a estructurar el tema de la supertemporalidad? Vale, voy a pedir disculpas de que voy a estar volteando hacia abajo porque tengo aquí las notas sobre el tema. Vamos a estar también muy influenciados por el trabajo de Judy Greenstone y Matt Miller. Ellos hablan sobre supertemporalidad y no lo hacen de forma imparcial, ¿ok? Quiero también que eso lo tengamos en cuenta. Ellos son cofundadores de una empresa que se encarga de gestión de talento humano en Estados Unidos. No sé si están en Estados Unidos, pero supongo que sí, aunque deben estar internacionalizados ya. Y claro, ¿qué pasa? Cuando se habla de talento humano, cuando sea capital humano o como tú lo quieras llamar, recursos humanos, etcétera, y supertemporalidad, van a ver que tienen mucho que ver. Entonces realmente no parte de la imparcialidad. De hecho, creo que nunca realmente se puede partir de la imparcialidad porque todos tienen sus posturas, ¿no? Y si estás estudiando algo es porque te interesa ese algo y bueno, procurarás ser lo más imparcial posible, pero siempre hay de alguna forma algún tipo de influencia de lo que tú piensas, aunque siempre es importante evitarlo. En este caso lo digo porque como ellos trabajan con eso, pues es muy probable que algunas de sus posturas estén muy influenciadas por la misma experiencia, más que por un proceso científico, porque recordemos que la administración como tal, eso es lo difícil también de ver la administración como ciencia, ¿no? Podía ser, no me atrevería a llamarla pseudociencia, porque bueno, es que en la categoría de pseudociencia a veces quizá puede ser mal vista por X o por Y. Podría ser una protociencia, algo que va camino hacia algo mucho más avanzado que pueda convertirse en una ciencia posiblemente. La cosa es que la administración, mientras siga teniendo ese elemento humano, pues es bastante difícil que se convierta realmente en una ciencia per se, porque la ciencia, como la biología, la química, cuando tú haces experimentos necesitas que las cosas sean replicables, ¿no? Porque entonces eso significa que has descubierto la verdad y como esa es la verdad absoluta, entonces la puedes replicar siempre. El ser humano actualmente es muy complejo todavía para nuestra capacidad de comprensión y hay cosas que pueden aplicar para una organización pero que para otra no aplican, por ejemplo. O sea, la misma receta puede no aplicar para dos organizaciones. Vamos a entrar en materia de supertemporalidad. ¿Cómo lo vamos a organizar? Lo vamos a organizar por una parte. Vamos a ver qué es la supertemporalidad, cómo llegamos a la supertemporalidad. Y la segunda parte va a estar enfocada en por qué nos interesa el tema. Hablemos de supertemporalidad primero. Quiero que tengamos en mente la idea del trabajo permanente. Esa idea de que tú entras a una organización, firmas un contrato por una cantidad de tiempo, puede ser si te toca indefinido o una cantidad de tiempo prolongado. Es muy probable que nuestros padres, o si nos vamos una generación más atrás, nuestros abuelos, vienen con esta noción de trabajar en una empresa y prácticamente pasas toda tu vida dentro de una empresa, o trabajas 5 o trabajas 10 años. De hecho, culturalmente, según en qué zona del planeta estés, es muy mal visto a alguien que no pasa mucho tiempo en las organizaciones, ¿no? Todavía es visto como que, bueno, esta persona es inestable porque ha tenido 7 trabajos en 2 años. Entonces llama bastante la atención. Tengamos eso en cuenta entonces. Primero que nada, esta idea moderna del trabajo permanente.
¿Por qué les hablo de idea moderna? Si nosotros viajamos 100 años, ¿vale? Y nos vamos a 1910, es decir, relativamente hace poco tiempo, esto no era así. En Estados Unidos, por ejemplo, el 50% de las empresas para el año 1910 tenían personal subcontratado, no estaba internamente dentro de las empresas. Ese personal subcontratado pues tampoco formaba parte de la empresa mucho tiempo, simplemente estaba allí el tiempo necesario para las necesidades que se tenían en el momento. Y ya está. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan? Si no lo recuerdan, bueno, igual lo vamos a hablar un poco sobre cómo la segunda revolución industrial trajo cambios vertiginosos para las organizaciones. Esos cambios acelerados dentro de la organización complejizaron la organización e hicieron que naciera la administración como ciencia, porque estaban dándose realmente bastantes problemas organizacionales internamente en las empresas por este crecimiento acelerado, porque de la noche a la mañana no solamente es que teníamos un mundo más interconectado, sino que aunque no se hablaba todavía de internet, no confundamos interconectado con internet, sino este proceso de globalización donde ya empezábamos pues a eliminar un poco las fronteras, por lo menos a nivel comercial. Empezamos también a ver cómo la producción dejaba de ser una producción local y empezaban a hacer producciones en masa, ¿no? Producir en cantidad para muchísima gente. Esto trajo muchos problemas organizacionales y con eso nació la necesidad de que los empleados pasaran más tiempo en las organizaciones. De allí vienen los contratos laborales, ¿ok? Los contratos laborales de alto, vamos a decirla, de larga duración, iba a decir alta duración, de larga duración, ¿no? ¿Por qué? Porque, primero, si el trabajo se complejiza, significa que necesito personal cada vez más preparado, más especializado en las herramientas, por lo menos que yo utilizo, o en el conocimiento que hace falta. Si la universidad no me puede dar ese conocimiento, entonces yo lo preparo internamente. De allí también viene este concepto de que la organización te educa para que tú trabajes internamente respetando sus procedimientos y demás. Pero independientemente por cualquiera de los dos caminos que nos vamos, lo importante aquí es que nace la necesidad de que el empleado esté mucho tiempo en la organización. ¿Por qué? Porque es más complejo el trabajo o necesito educarte. Empezamos entonces a buscar más empleados, empiezan a aumentar los salarios, empieza también, digamos que a dinamizar un poco este proceso de contratación y se empieza a generar en el imaginario colectivo esta idea de que si tú estás en una empresa, si tú tienes un trabajo estable, tienes garantizada una vida estable. De hecho, esta idea llegó a tal punto que cuando comenzaron a haber problemas económicos dentro de las empresas porque no podían subir más el salario era la forma en la que tú podías atraer talento nuevo. Entonces ofrecías más y más y más salario. Entonces, bueno, ya no puedo aumentarte el sueldo, ya no puedo ofrecerte mayor salario, pero puedo ofrecerte beneficios, ¿ok? Entonces, los beneficios vienen de la imposibilidad de poderte aumentar el salario. Entonces, te doy una especie de salario, pero que viene más por otras cosas, ¿no? Esos beneficios que actualmente, por lo menos, gente que trabaja para tener un seguro, por ejemplo, un seguro médico. Oye, eso forma parte de tu pago, ¿cierto? Y viene justamente de esta necesidad de que tenemos que atraer talento y el talento, como ya no puedo subirle el sueldo, entonces empiezo a meterle beneficios de cualquier tipo allí para llamar la atención y que vengan a trabajar conmigo y no con la otra empresa. Noten cómo venimos entonces de este trabajo tercerizado, temporal, a trabajos entonces permanentes donde tienes un salario, ¿ok? Un salario que te permite vivir y tienes además una cantidad interesante de beneficios que hacen que esa idea, si yo trabajo en un trabajo estable, valga la redundancia, en una empresa de forma estable, voy a tener para vivir. Ese equilibrio se rompió. Para 1970, 1980, por culpa de la recesión económica, eso que se había construido empezó a desarmarse. Empezamos a ver cómo las organizaciones, por ejemplo, tenían que empezar a deshacerse de empleados porque si no iban a quebrar. ¿Ok? Entonces suena feo, sí, pero tenían que deshacerse
de algunos contratos porque la recesión económica los obligó a que esas grandes estructuras empresariales se redujeran, fueran más pequeñas. Comenzamos aquí entonces a encontrarnos con estos primeros indicadores de que, oye, quizá la época en la que tú trabajando de forma permanente en una empresa tenías garantizada una calidad de vida interesante. Aquí falla ese contrato social, ¿vale? Porque hay un contrato social entre la empresa y el individuo que dice: yo te voy a garantizar las condiciones para que tú puedas vivir bien, para que tú puedas ganar bien, para que haya también una movilidad social. La movilidad social de ese momento era mucho mejor que la actual. Había una gran probabilidad de que tu generación posterior, o sea, que tus hijos tuviesen una mejor calidad de vida que tú, ganaran más que tú. Hoy en día eso no es así. ¿Por qué tenemos todo este contexto histórico? Porque a partir de llega el siglo XXI y empezamos a ver cómo comienza a surgir este movimiento de empleados independientes, que como pueden ver no es un surgimiento, es un resurgimiento, porque ya en 1910 esto ocurría. Comienza entonces a crearse, empieza a darse el génesis nuevamente, este resurgimiento del movimiento freelance, el movimiento en el cual tomas la decisión, por decirlo de alguna manera, de trabajar por tu cuenta. Digo por decirlo de alguna manera porque hay que diferenciar aquí entre dos tipos de personas. Aquellos que, de hecho, los autores del artículo que les estoy refiriendo mencionan como era que ellos lo decían. Ellos hablaban algo así como empleos altos empleos, o vamos a ponerles ejecutivos, ¿vale? Para no complicarnos, porque se me olvidó la palabra específica que ellos utilizaban. Estos ejecutivos que tenían grandes cargos en organizaciones comienzan a darse cuenta que pueden disponer de sus cargos, que pueden realmente no estar trabajando 80 horas en la empresa, sino que pueden ser un poquito más independientes. Firmar un contrato temporal en el cual ellos solamente dediquen ciertas horas de su tiempo y luego puedan dedicarse a otra cosa, puedan trabajar por lo menos en otra empresa. Esa es una forma de abordar el tema que estamos actualmente analizando. Pero luego tenemos el freelance como parche del fracaso de este contrato social que les estoy hablando. ¿A qué me refiero con esto? A que hay muchos que estamos de hecho, porque me incluyo allí, en este movimiento freelance, no porque queremos, sino porque como fracasó el modelo que no es capaz de garantizarte un empleo donde tú puedes vivir bien, entonces por tu cuenta tienes que apañártelas, tienes que buscar vivir, porque si no te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces este movimiento freelance, aunque se intenta adornar realmente como un movimiento bonito donde la gente está comprendiendo que siendo independiente es que va a poder lograr un nuevo grado de satisfacción personal y de superación personal, realmente no es más que un parche de decir: oye, mira, fuimos incapaces como modelo, como estructura, de garantizar realmente puestos de trabajo para todos. Hay demasiados profesionales para los puestos laborales que actualmente tenemos por culpa de todas las recesiones económicas que hemos constantemente estado viviendo. Todo esto ha generado una crisis económica y esa crisis, pues económica, social, política, etcétera, esa crisis ha llevado a que, bueno, hayan más empleados independientes. Este concepto de empleo independiente es lo que genera la supertemporalidad. Por fin hemos llegado al concepto, ¿no? La supertemporalidad, entendiéndolo como estos empleados que no están atados a trabajar 8 horas en una empresa, sino que ellos disponen de su tiempo y lo pueden distribuir a otras empresas. Esto está cambiando la dinámica organizacional, porque por una parte, y eso lo vamos a estar analizando más adelante, estas personas que lo están haciendo por necesidad están moviendo un mercado interesante de talento, pero los altos ejecutivos que más que por necesidad lo están haciendo bueno, vamos a decirlo que también es por necesidad, ¿no? Pero lo hacen por decisión propia, ¿vale? No es que el modelo los empujó a eso, sino que por decisión propia ellos han decidido que no van a seguir trabajando bajo el modelo tradicional de contrato a largo plazo.
también está generando cambios y movimientos interesantes, ¿vale? Vemos por lo menos que en Estados Unidos específicamente esto está mucho más ligado a los altos ejecutivos. Los altos ejecutivos son los que están tomando la decisión de no tener contratos a largo plazo, sino contratos temporales. No se ve tanto en las áreas medias y bajas de trabajo, por llamarlo de alguna manera, pero sí que se ve mucho en los altos ejecutivos. Si nos vamos a Europa, en Europa se dice que este movimiento de supertemporalidad se está dando mucho hacia el área media, ¿vale? Aquellos que también puedan permitírselo, porque por temas fiscales hay algunos países de Europa donde es mucho más sencillo no contratar a la persona de forma, digamos que oficial, pues de forma... no quiero meterme mucho aquí en términos de este tipo porque no lo domino, pero para ponerlo de la forma más coloquial posible, si tú contratas a alguien de forma permanente a nivel fiscal, a nivel tributario, todo el tema que corresponde a las obligaciones empresariales que conlleva un contrato fijo con un empleado, pues son bastante engorrosos, quizás de alguna forma tampoco es conveniente para las organizaciones a nivel de intereses de crecimiento económico, y entonces no firman de forma permanente a los empleados, sino que se van justamente por esta alternativa temporal de supertemporalidad. Y luego tenemos a lugares como Asia, que es relativamente reciente. De hecho, se habla de que en el año 2007, fue cuando se dieron las primeras licencias para empezar a aceptar trabajadores temporales dentro de las organizaciones, y sí tiene que ver más con esta parte técnica operativa, la parte digamos que más abajo del proceso productivo, donde están los que, vamos a decirlo de alguna forma, están más cercanos al proceso productivo, el que maneja la máquina, el que arma el teléfono, el que arma el zapato, lo que se te pueda ocurrir en Asia, en China específicamente, está más dirigido el movimiento de supertemporalidad a ese sector. Entonces vemos algo interesante aquí. Tenemos América o Estados Unidos específicamente, porque digamos que en Latinoamérica quizás se esté dando un proceso más relacionado a cómo se está dando en Europa y en Asia. Luego tenemos a Europa, donde se está dando más en el rango medio, y luego tenemos a Asia específicamente, donde se está dando más en el rango bajo. Una de las cosas interesantes de esta idea de supertemporalidad que destaca tanto Greenstone como Miller es que si tú pones al individuo, si tú pones a la persona en esta diatriba, ¿no?, de decidir, oye, ¿qué prefieres? ¿Prefieres ser independiente o prefieres tener este concepto de trabajo estable que te garantice a ti todas las oportunidades que se supone que deberían garantizarte? Aún se sigue respondiendo, o se supone que por lo menos para la época en la que se hizo el estudio, gran parte de las respuestas eran hacia prefiero el trabajo que sea permanente, seguro. Y esto puede resultar, por lo menos en la época en la que actualmente se vive, que como les digo, se está, digamos que adornando mucho este movimiento freelance como algo genial, maravilloso, que la gente tiene que hacer porque tienes que ser tu propio jefe y eso es fantástico. Resulta que no. Resulta que es mucho más cómodo que tú estés en una empresa, que tú estés trabajando en una empresa, que tengas garantizado acceso por lo menos a seguro médico para cuestiones de salud, tanto tú como tu familia estén resguardados de ciertas cosas que puedan estar ocurriendo, tragedias, etcétera. Que tengas un horario fijo de trabajo donde, oye, entras a esta hora, sales a esta hora, luego puedes desconectar rápidamente y digamos que limpiar un poco tu mente, distraerte, no estar enfocado 100% en el trabajo, sino tenerlo bastante organizado. Es mejor eso, o por lo menos lo vemos más cómodo, que el ser tú responsable de, primero, si tú eres freelance, no tienes seguro médico, nadie te va a estar, ¿cómo se llama? Haciéndose responsable realmente por ti.
si tú eres freelance, ni siquiera porque la misma organización te contrata. Si te contrata una organización, al ser tu freelance, al tener un contrato temporal, no tiene las mismas obligaciones contigo. A nivel fiscal, tú eres responsable 100%, mientras que cuando eres un trabajador permanente, hay ciertas cosas del impuesto que, bueno, que ya automáticamente por lo menos se te quitan de tu salario. Por lo menos aquí en Venezuela funciona así. Cuando eres trabajador permanente, se te deduce de tu salario ciertas cosas para, bueno, pagarle al Estado algunas obligaciones, ¿vale? ¿Por qué digo que es interesante esto? Porque ya empezamos a ver el primer conflicto. El futuro nos está diciendo la supertemporalidad es el camino, ¿vale? Porque por allí tenemos que ir, porque el modelo no es capaz de garantizarnos trabajos estables que nos den suficiente para poder vivir, pero nosotros realmente aún no estamos acostumbrados a eso. Queremos nuestro trabajo estable, queremos tener una vida estable, ¿sabes? Que tener definido, oye, entro a esta hora, salgo a esta hora. Eso, aunque parece control, porque muchos dirán, no, es que a mí me gusta mi libertad, me gusta que nadie me diga a qué hora tengo que hacer las cosas, que sí, es bonito y todo lo que tú puedas pensar sobre eso, pero oye, muchas veces cuando tú eres freelance, si no te organizas bien, puedes perder el control de tu tiempo. Y puedes, si te quejabas de trabajar 8 horas, pues ahora vas a trabajar 12, 15, 16 horas. Porque de hecho, si le preguntas a muchos que son trabajadores independientes o emprendedores o que no están bajo esta relación laboral tradicional, no tienen un horario. Y hay algunos que la están pasando realmente mal. No es porque esté hablando ni mal ni bien de ese camino, porque ese camino es maravilloso por muchas cosas que te pueda dar, pero no es tan sencillo como parece. Entonces es bastante interesante también verlo por este punto. Y por otra parte, también tenemos que comprender cómo funciona la teoría de la empresa, ¿vale? La teoría de la empresa, no recuerdo cuál es el autor de la teoría de la empresa, pero en líneas generales, una de las cosas que habla es que la empresa suele moverse por costos de transacción. Es decir, que siempre se va a tomar la decisión en la medida en que la transacción que vamos a hacer tenga el menor costo posible. Antes, en 1910, cuando empezó este proceso de convertir el trabajo temporal en trabajo permanente, los costos de transacción de tener empleados temporales eran muy altos. Era mejor tener empleados permanentes internamente en la organización porque tú los podías educar y porque ellos podían aprender a toda esa complejidad interna que se estaba dando dentro de la organización. Era mucho más económico esto que el costo de tener una plantilla cuya rotación fuera demasiado acelerada, donde cada 6 meses se fueran los empleados, entonces entran nuevos, hay que entrenarlos, hay que esperar a que se acostumbren para que empiece la empresa otra vez a ser productiva. Esto realmente era bastante costoso, y también porque era costoso el acceder a ciertos talentos porque estaban por lo menos en el extranjero. Con la llegada del internet, con la llegada de las nuevas tendencias del trabajo virtual, de eso, pues de la virtualidad en general de los puestos de trabajo, pues esos costos de transacción se fueron reduciendo. Cuando tú eliminas fronteras y, por ejemplo, una empresa en Europa puede acceder a talento de alta calidad en Latinoamérica, entonces la transacción es mucho más económica, porque quizás lo que le pago al latinoamericano sea más bajo que lo que le tengo que pagar a un europeo. Entonces, bajo la lógica de la teoría de las empresas, tiene mucho sentido también que se esté dando este cambio hacia, oye, la supertemporalidad es la respuesta a lo que actualmente estamos viendo, porque los costos de transacción están siendo mucho más económicos. El que no tenga ni siquiera que moverse el empleado hacia su lugar de trabajo, sino que tenga que estar desde su oficina trabajando según qué trabajo, porque no todos los trabajos son compatibles con la virtualidad. Pero según qué trabajo estés tú ejecutando, oye, ni siquiera vengas para acá. ¿Por qué? Trabaja desde tu casa. Es mucho más económico para mí, más económico para ti. No hay un contrato permanente, entonces posiblemente a nivel del costo que supone tener un empleado permanente es muchísimo más económico, entonces el costo de transacción disminuye. Noten cómo bajo la teoría de empresa también tiene sentido lo que estamos hablando. Ahora viene la gran pregunta:
¿Por qué nos interesa? ¿Por qué como administradores este tema es importante? Como administradores tenemos que entender por qué pasa esto, ¿vale? Porque estamos hablando actualmente de la supertemporalidad, que es lo que nos empujó a hacer esto. Y no lo tenemos que repetir, ya lo conocemos. Hay, primeros, altos ejecutivos que están abandonando sus puestos de trabajo permanentes por temporales porque quieren mayor flexibilidad. Es una cuestión simplemente de comodidad. Pero también tenemos por otro lado una alta cantidad de talento humano que lo está haciendo por necesidad porque fracasó el contrato social que nos decía que las empresas garantizaban la estabilidad de nuestras vidas prácticamente. Que no estoy diciendo que no pase. Quizá alguno de los que me está escuchando es uno de los grandes afortunados que tiene un trabajo estable, además con contrato permanente y que además lo que genera lo hace sentir bien, satisfecho y bueno, felicitaciones por supuesto, porque la verdad hoy en día eso podríamos considerar que es hasta un milagro, ¿no? Así que la verdad que los felicito. Aquellos que no les pase, que no les está pasando, ya saben por qué, ¿no? Ya saben que es algo que es normal y que está pasando de hecho en todo el planeta. Entonces lo primero que tenemos que saber es eso, ¿por qué pasa? Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los factores positivos de este movimiento y también cuáles son los retos que supone para los administradores. Primero, vamos a hablar de lo positivo, ¿ok? Porque no quiero que caigamos en esto de criticar por criticar. Es cierto que hay cosas positivas dentro del movimiento de la supertemporalidad y la primera de ellas es que tú seas dueño de tu propio tiempo. El que no te conviertas, vamos a exagerar un poco aquí la cosa y vamos a irnos, por ejemplo, a la época de Taylor, donde los empleados eran como robots, ¿no? Eran tratados como robots y entonces estabas allí y tenías que producir como un robot sin descanso y te tenían allí sudando, ¿no? Era una tortura, ¿no? Trabajo dicen que viene de tortura y de allí viene también un poco nuestra relación tóxica con el trabajo, que quizá también tengamos que modificar un poco a futuro porque no las llevamos tan mal con el trabajo. Pero tiene aspecto positivo eso, que oye, tú puedes ser dueño de tu tiempo, entonces puedes trabajar 4 horas, luego, qué sé yo, sales a pasear, tomas aire, cuidas tu salud mental, que está muy en tendencia actualmente hablar de tema de salud mental, porque antes no se le prestaba tanta atención al tema de salud mental y está demostrado, miremos en Japón, es un problema el tema del trabajo en exceso y la gente se está matando. Literalmente, el síndrome de burnout en Japón, para los que no lo conozcan, el síndrome del empleado quemado, es justamente esto, trabajan tanto porque además, ¿qué ocurre? La sociedad actual nos está empujando a un proceso de hiperproductividad. Vivimos actualmente, o algunos dicen que vivimos, en una época hiperproductiva. Esta época hiperproductiva nos está haciendo que no puede existir ninguna parte de tu día, ningún espacio de tu día donde tú no estés haciendo algo que sea productivo. Estudia, trabaja, viaja, haz cosas, sé productivo, no pierdas el tiempo. Esa constante presión para tu cerebro no está bien, ¿ok? Cuando tú colapsas el cerebro de muchísimas cosas que hacer, porque es que no puedo, porque me quedo atrás, porque la productividad, porque cada vez hay que ser mejores, eso genera y está demostrado problemas mentales, ¿vale? Entonces tenemos que cuidar un poco esto. El aspecto positivo de esto es justamente esa, tienes mayor flexibilidad, te sientes más cómodo, te permite estar más actualizado. El hecho de que tú puedas pasar de una empresa a otra, que puedas estar en contacto con distintos mercados, que puedas estar en contacto con personas distintas, te mantiene más joven, por decirlo de alguna manera, a nivel de conocimientos, porque siempre estás descubriendo experiencias nuevas, siempre estás en una empresa distinta, siempre estás haciendo algo diferente, un nuevo reto, conociendo algo, creciendo. Creo que es la palabra que deberíamos utilizar aquí, pero también tiene sus retos. Y uno de los principales retos que tiene la supertemporalidad es que nadie te garantiza que vas a tener trabajo. Y esa es una de las cosas que tenemos que también reflexionar. Cuando tú eres freelance, tú puedes que tengas suerte y tengas un trabajo hoy. Pero ¿y si mañana no lo tienes? Eso algunas personas lo llevan bien. Otras personas no están preparadas para ello. Sobre todo si estudiaron en este esquema tradicional de la universidad. La universidad
¿Para qué nos educa la universidad? La universidad nos educa para que salgamos al mercado laboral, un mercado laboral que se supone tiene que existir en este mundo ficticio donde el de la universidad sales a trabajar al mundo y si te pasó genial, también te felicito. Tienes un contrato, tienes una empresa que ya te está esperando, ¿vale? Hola, nuevo contador, hola, nuevo administrador, hola, nuevo abogado, hola, nuevo odontólogo. Pero como esto no pasa, entonces tú tienes que buscarte tu trabajo, tú odontólogo, tú contador versus 250 contadores más o 250.000 si metes todo el mundo, ¿vale? Porque ahora con esto del internet puede que no estés compitiendo solamente contra tu zona como era antes. En una empresa tú competías contra los que iban a entregar currículum de la zona que estaban cerca o si viajaban iban hasta el sitio porque no sé, era una multinacional, por ejemplo. Pero ya no. Ahora tú puedes estar mandando un currículum y manda un currículum uno de Alemania y manda un currículum uno de Estados Unidos según qué cargos o según qué puestos tú estés optando, ¿no? Entonces, eso es más complejo. Eso es lo que nos da a entender también que uno de los principales retos que tiene la supertemporalidad es que triunfan los más talentosos. La ley, esta ley básica de la vida donde sobrevive el más fuerte, ¿vale? Esto se aplica aquí también. Si tú tienes un talento que destaque lo suficiente como para poder quedarte con un mayor número de trabajos, pues habrán otros que no se quedarán. Entonces, así funciona el sistema. Realmente no estoy aquí intentando decir si esto está bien o está mal, sino que es un reto, es un desafío y es algo que tenemos que tener en cuenta también porque eso produce un impacto también social. Hay una demanda también de trabajo actualmente freelance bastante grande. Si nos metemos en estas empresas, o en estas empresas no, bueno, son empresas, pero en estos sitios donde los freelance se reúnen y ponen su currículum y ponen sus perfiles para que otros los contraten, vemos que hay muchísimos, ¿okay? Hay muchísimos. ¿Quiénes son los que realmente les va bien allí? Aquellos que logran destacar por X o por Y motivo, aquellos más talentosos, aquellos más preparados. Entonces esto es un reto también bastante interesante que tenemos que tener en cuenta. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta también, los desafíos operativos que supone para las empresas esto. Aquí te hablo a ti, amigo administrador o amigo encargado de un negocio o amigo contador, etcétera, etcétera. El contratar a personal de forma temporal tiene sus desafíos. Por ejemplo, hay empresas cuya estructura está pensada para empleados permanentes, ¿ok? ¿Cómo tú incorporas gente nueva que llega cada 6 meses o cada 3 meses que tú estás contratando? ¿Cómo incorporas tú a alguien que no conoces, que viene de afuera, a un equipo? Tienes que tener la estructura y los procedimientos preparados para eso. Un equipo de empleados permanentes al que le llegan 3 de refuerzo temporales porque hace falta trabajar por algún proyecto que hay que sacar rápido. Tienes que tener la estructura y los procedimientos necesarios para adaptarte a esto. ¿Ves cómo la organización está mutando a una organización? Las organizaciones actuales se están viendo en ese momento maravilloso de evolución en el que tienen que ver cómo hacen. Porque el mercado les está diciendo algo, los está empujando. Hay algo que dice que la organización, no sé si lo anoté por aquí, vamos a ver si lo anoté y lo digo exactamente. La organización siempre sigue lo que dicta el mercado, algo así, realmente no recuerdo, pero es como que no es que la organización define el mercado y dice cómo va a funcionar, no, es el mercado el que le exige a la organización modificarse. Entonces estamos viendo, ¿por qué? Porque la organización es un fenómeno social, la sociedad es la que moldea la organización. Ahora están viendo por qué es importante entender la administración como fenómeno social. Estamos viendo la organización como fenómeno social aquí y está viéndose empujada por los problemas sociales que estamos arrastrando desde hace años y está, oye, ahora tengo que adaptarme a empleados temporales que están aquí 3 meses y se van. Los tengo que entrenar como yo, porque hay por lo menos empresas que no les gusta este tema porque consideran que entrenar a un empleado para que se vaya es perder, ¿vale? Y los entiendo en la forma en la que piensan y en la que dicen esto. Esto genera pues resistencia al cambio, resistencia a esta tendencia. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también que para contratar empleados supertemporales, el proceso de entrevistarlos
el proceso de contratarlos, ¿vale? O sea, esto de entrevistar, esto selecciono, entrevisto, lo entreno, eso conlleva un esfuerzo adicional. Ese esfuerzo adicional, la organización tiene que estar preparada para poderlo asumir. Y eso también, ¿quién es el responsable de eso? Los administradores, ¿cierto? Entonces vemos cómo es un tema de alta relevancia para la administración. Esto era lo que quería llegar, a que la organización tiene que modificarse y adaptarse a esto. Y tenemos que, porque ¿cómo nos podemos adaptar si no lo conocemos primero? Tenemos que conocerlo, tenemos que ser conscientes de que esto está pasando, que la organización tenga una preparación interna lo suficientemente elaborada para decir, oye, mira, podemos contratar. Hay empresas que hoy, y lo puedo decir es más, hoy mismo, o sea, en este momento que tú estás viendo este video, es muy probable que alguna empresa haya descubierto esto y haya dicho, oye, quizás sea buena idea para según qué proyectos contratar a alguien de forma temporal. Alguno de este talento que está por allí buscando justamente trabajar en este esquema, contratarlo para que nos ayude en tal cosa. He visto realmente ejemplos maravillosos de empresas, por lo menos esto pasa mucho en diseño, community y estas cosas que tienen que ver más también o que se dan mucho por el tema de virtualización, pero he podido leer sobre casos por lo menos de empresas cuyo departamento, tienen departamentos construidos con este tipo de personal y que en algún momento cuando el departamento no sea necesario, bueno, ya, o sea, ya terminó, el contrato era temporal, era por este tiempo, era por esta tarea, era por esta misión en específico. No estoy diciendo que este sea la solución a los problemas estructurales que tenemos actualmente, pero tampoco es que me quiera yo meter en ese tema porque no tengo la respuesta. Simplemente quiero que tú, como administrador, tengas este conocimiento, ¿ok? Ahora, para ir cerrando, quiero la verdad cerrar porque no sé cuántos minutos llevo, tengo miedo, de verdad tengo mucho miedo de cuánto llevo ya hablando. Espero que no se me haya ido mucho el bla, 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 bla. Agradecido, por supuesto, porque estés ahí escuchándome todavía, espero no estés aburrido, ya vamos a terminar. Tengo por aquí algunos comentarios finales para ir cerrando. La supertemporalidad, tenemos que tener en cuenta entonces que hoy sí, es el futuro que estamos viendo, ¿vale? Ya podríamos decir que ya no es el futuro, ya es el presente que estamos pisando. Sin embargo, es o serás más exitoso en la supertemporalidad según tengas más talento. Y de hecho, actualmente sigue siendo un área donde triunfan más los altos ejecutivos, donde triunfa más el alto talento, ¿vale? O sea, aquellos que realmente destacan. Otra cosa que quiero aquí que tengamos en cuenta. Aún hoy en día, aunque se vende la idea de que este es el futuro, de que sí, la gente es maravillosa, aquellos que son freelance y demás, y sé tu propio jefe y trabaja por tu cuenta, esto no es más que un parche, ¿vale? Para un problema mucho más complejo. Se sigue prefiriendo el trabajo permanente. La gente, cuando tú le preguntas, sigue diciendo, oye, sí, por lo menos hasta la época en la que se hizo, como ya les dije aquí, Greenstone y Miller hicieron este artículo, que creo que tiene datos de por allá del año 2012, que es cierto, ha pasado bastante tiempo ya, pero yo me atrevería a decir, aunque esto es totalmente subjetivo, no me hagan caso, estoy loco, pero yo me atrevería a decir a que todavía hay una gran cantidad de personas que prefiere esto y es totalmente lógico, porque es mucho más cómodo ir a un sitio, o sea, tener algo permanente. Primero, la permanencia, eso te da seguridad, ¿no? De que es algo que va a durar para siempre. Es como yo te diga, ¿cómo te sentirías si yo te digo que permanentemente vas a tener comida? Oye, eso te da una tranquilidad increíble porque ya la primera necesidad básica, además de respirar e ir al baño, es comer. Oye, ya la tengo garantizada, tengo un trabajo garantizado de forma permanente. Genial. Tengo un ingreso que además me va a servir de forma permanente. Genial. Entonces, sí, nosotros como individuos estamos todavía en ese proceso de entender que, bueno, que el camino parece no ser el que nosotros queremos, casi nunca es el que nosotros queremos, así que tenemos que adaptarnos, ¿no? Tenemos que aprender, tenemos que entender que el sistema educativo actual no nos está preparando para esto, entonces, oye, nosotros tenemos responsabilidad allí de prepararnos para lo que se viene. Lo otro que quería decirles es que
hay algunas cosas que nosotros no hemos hablado aquí y que también forman parte de la supertemporalidad y que requieren discusión, pero que yo no me quiero meter. ¿Ok? No me quiero meter porque sería además alargar esto más y porque son complejos. Y entonces, como yo les dije al principio del video, no quería que nos fuéramos a discutir muchas cosas, pero hay a futuro grandes retos. El primero de ellos es el tema de la salud, ¿vale? El acceso a la salud de este tipo de empleados. ¿Cómo queda eso? Ahí tengo entendido que hay modelos, no voy a decir el país porque no estoy seguro, pero había leído que hay un país donde tú no puedes acceder justamente a ciertas áreas del sector salud, de cuestiones de seguros médicos y demás, a pólizas de seguros médicos, si tú no tenías un trabajo estable. ¿Vale? Entonces, esto requiere reformas sociales, políticas, estructurales de cómo funciona la economía. Es importante tenerlo en cuenta. Tampoco hablamos de la necesidad de reformas tributarias, potencialmente hablando, porque ¿cómo recolectas tributos? Claro, hay países ya muy adelantados en esto, ¿cierto? Hay otros que no. Entonces hay que también definir cómo queda el tema de los tributos, cómo queda el tema de la responsabilidad de las empresas ante este tipo de empleados. Fíjense, hay bastante cosita por aquí que es complejo, que hay que discutir, que hay que hablar, que hay que analizar y que además en el contexto de cada país es diferente. Fíjense lo que les dije, una cosa es Estados Unidos, otra cosa es Europa, otra cosa es Asia. Porque a final de cuentas, y con esto ya sí vamos a culminar en serio, podemos entender el problema de la supertemporalidad como el mercado de los coches eléctricos, de los vehículos eléctricos. Tú puedes tener un vehículo eléctrico, es bonito, genial el tema de la preservación ambiental, no estás contaminando, los vehículos eléctricos además los están haciendo bastante bonitos, no hacen ruido, eso, de verdad, es genial. Pero no es viable tener vehículos eléctricos si tú estás en un sitio donde no existe la infraestructura para mantener un vehículo eléctrico. No tienes en tu casa para enchufarlo y cargarlo, no tienes estaciones de recarga, así como hay gasolineras, no tienes una estructura que te permita a ti realmente tener vehículos. Lo mismo pasa con la supertemporalidad. La idea puede ser bonita, pero si no tenemos una estructura preparada para ello, entonces tenemos un futuro bastante complicado, pero interesante por delante. Ya aquí sí termino, espero te haya gustado, por supuesto, espero haberte abierto las puertas a un tema nuevo. Si ya lo conocías, bueno, aquí también pudimos conversar sobre algunas cosas. Me gustaría saber tu opinión sobre este tema y te quiero de hecho hacer una pregunta muy específica, muy específica. ¿Qué prefieres tú? Si yo te doy a escoger un trabajo temporal o un trabajo permanente, ¿qué decidirías tú? Y es más, te lo voy a poner más bonito todavía. Un trabajo temporal donde tú vas a ser libre, ¿vale? Vas a tener libertad realmente y vas a vivir lo bonito del trabajo temporal, o un trabajo permanente donde tienes garantizado un buen salario. ¿Ok? O sea, tú tienes un trabajo permanente y vas a vivir bien. ¿Qué te gustaría? Déjamelo en los comentarios y nos estaríamos viendo, por supuesto, también. Lo voy a estar leyendo por allí. Vamos a estar conversando un rato y nos estaríamos viendo en un nuevo tema. Un saludo.